Bueno, hola, buenas tardes. Nuestro tema es función trigonométricas. Somos el grupo 8. Bueno, soy Yeudi Jesús Mora Cubillo, mi compañero Luis Fernando, mi compañera Darling y mi compañero Lauren. Bueno, vamos a comenzar con las funciones trigonométricas. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas son las funciones de un ángulo. Estas usualmente incluyen términos que describen la medición de ángulos y triángulos, tal como seno, coseno, tangente y cotangente, secante y cosecante. Los ángulos en las funciones trigonométricas se expresan como radianes. Los radianes son el equivalente de los grados de los ángulos en funciones de radio de la circunferencia. En la siguiente imagen podemos ver un círculo trigonométrico y la relación con las funciones trigonométricas. En este caso los que vamos a analizar son seno, que se muestra aquí, coseno y tangente. Ahora va a hablar con nuestra compañera Darling. Hola, yo les voy a explicar qué es la función seno. Es una de las funciones trigonométricas que se encuentra tanto en el círculo trigonométrico, triángulos, rectángulos y tiene su propia gráfica. Sus características son que esto está definida en R y puede redefinirse. Se expresa en radianes, pero también se puede expresar en ángulos. En el eje Y se encuentra limitada de 1 a -1 y se define en el triángulo rectángulo como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Aquí podemos observar la gráfica y podemos ver que su rango en el eje Y va de 1 a -1 y su dominio se encuentra en R. Aquí podemos observar un triángulo rectángulo que se saca las funciones trigonométricas. En el caso de seno, esto va a depender del ángulo. Por ejemplo, acá, que es el ángulo A, se define que va del lado A sobre B, y en el caso del ángulo C sería C sobre B. Y aquí podemos ver su representación en el círculo trigonométrico. Esto usualmente se toma unos puntos y siempre tomando en cuenta de que Y es igual a seno de X. Ok, la función coseno, ¿qué es? La función coseno es la que resulta al aplicar las razones trigonométricas de coseno a una variable independiente x, expresada en radicales. Esta función es periódica y acota y continua y existen para un conjunto de números reales. Algunas características: su dominio se encuentra en R, su recorrido de la imagen va desde -1 hasta 1 y la función es periódica en el periodo 2. La simetría de la función es impar. Ok, se logra observar ahí una gráfica donde su dominio va de infinito, bueno, su rango va desde -1 hasta 1, como se logra observar en la imagen de la gráfica, y donde se interseca en Y, en 0,1, como se logra observar, y su periodo es de 2pi. Ok. Las razones trigonométricas para los ángulos se definen en cos, que es adyacente, y por hipotenusa. Bueno, como se logra observar aquí en la gráfica de la circunferencia trigonométrica para coseno, es en el eje X, como se logra observar. La función tangente. ¿Qué es la función tangente? La función tiene dos significados en la matemática. El primer significado que se puede mencionar es en la geometría. Sin embargo, específicamente en esta sección vamos a ahondar en el tema de la función trigonométrica tangente. La función trigonométrica se puede definir mediante la siguiente relación. La tangente de alfa es igual a entre B o es igual a BC entre OC. ¿Qué corresponden a estos lados? Estos lados corresponden a esta figura, es decir, la tangente del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, es decir, A o el segmento BC, entre el segmento adyacente al ángulo, que sería el lado B o el segmento OC. Sin embargo, para tener un entendimiento más claro de cómo se comporta la función tangente, además cómo se relaciona con las otras funciones trigonométricas, podemos ver las ecuaciones siguientes.
Por ejemplo, el seno de alfa, igual continuando con la figura anterior, correspondería al cateto opuesto al ángulo alfa, que sería el lado A, entre la hipotenusa, que se denota por C. Y eso se puede transformar en decir que C seno de alfa es igual al cateto opuesto. De la misma forma, para el coseno de alfa se tiene el cateto adyacente entre la hipotenusa y eso se puede transformar entre C coseno de alfa, que es igual al cateto adyacente al ángulo alfa. Debido a la explicación anterior, podemos decir que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto, es decir, A, entre el cateto adyacente, es decir, B. Si cambiamos estas incógnitas por lo mencionado en las anteriores dos ecuaciones, tenemos que la tangente de alfa es igual al seno a C por el seno de alfa entre C por el coseno de alfa. Si quitamos los C, es decir, la hipotenusa, tenemos que la tangente de alfa es igual al seno de alfa entre el coseno de alfa. Esto es de gran ayuda para muchas identidades trigonométricas, para muchas demostraciones trigonométricas, ya que tenemos la relación entre las tres funciones trigonométricas básicas. En esta figura podemos ver la gráfica de la función tangente. Como se puede notar y como concepto podemos ver lo que es la periodicidad de la función tangente, ya que ella se repite conforme uno va avanzando en el eje X. Además, se puede notar que el dominio de la función tangente son los números reales menos los pi medios en menos npi, con n perteneciente a los números naturales. Como se puede ver, hay discontinuidades inevitables en cada uno de los pi medios menos npi. Son discontinuidades inevitables ya que ellas tienden hacia más infinito y hacia menos infinito, por lo que es importante saber y estudiar estos puntos tan particulares. Muy importante mencionar son las traslaciones que puede tener la función tangente. En el caso de esta figura podemos ver la traslación y cómo se comporta la función tangente al sumarle 5 unidades a el valor de x. Este es un caso particular, estoy tomando la constante 5 para hacer la explicación de las traslaciones. Sin embargo, esta traslación se puede ver como tangente x más n, siendo n cualquier número real. En este caso, tenemos la traslación sacando el 5 de la función y teniendo que la función es f de x igual tangente de x más 5. De esta forma lo que sucede es una traslación vertical de la función. En la traslación anterior sucede una traslación horizontal. Por otro lado, si utilizamos esa misma constante y multiplicamos el valor de las preimágenes, podemos ver cómo la periodicidad se aumenta, es decir, cada vez es más corta la distancia entre una parte de la función y la siguiente, es decir, se repiten más veces. En el caso contrario, si dividimos la preimagen entre, en este caso 5, entre n, podemos notar cómo la periodicidad disminuye y más bien se necesita más espacio para que se repita la función una y otra vez. Continuando con las traslaciones, la traslación, si se multiplica la función tangente por un n, este n siendo mayor que 1, lo que sucede es que la función se vuelve más suave, es decir, las concavidades y los cambios de pendiente son menores. Sin embargo, si dividimos la función entre esa unidad o si tomamos un valor entre 0 y 1, lo que sucede es que se marca más la concavidad y se marca más el cambio de la función convexa a cóncava. Es importante tener todas estas traslaciones en mente para saber un poco de las propiedades de la tangente. Parte importante de mencionar es que el ámbito de la función tangente son los números reales y
Además, es importante mencionar que la indefinición de la tangente, de la función tangente, depende de cuándo el valor del coseno es cero. Es decir, cada una de las asíntotas verticales que se mencionan anteriormente suceden cuando el coseno de la función se vuelve cero, ya que se definió con anterioridad que la función tangente es igual a seno entre coseno. Ya que mis compañeros hablaron sobre las funciones seno, coseno y tangente, ahora vamos a hablar sobre sus funciones inversas. ¿Pero qué es una función inversa? En el sentido más amplio, estas son funciones que hacen lo contrario de cada una. Por ejemplo, si f convierte a en b, entonces la inversa debe convertir b en a. En una forma más matemática, f de a es igual a b, doble implicación f inversa de b igual a. Pero, ¿qué se necesita para que una función sea invertible? Para este caso, para que una función sea invertible, esta debe ser biyectiva, lo cual significa que debe ser inyectiva y sobreyectiva. ¿Qué significa que sea inyectiva? Si tenemos una función a implica b, inyectiva, si cada elemento en el codominio tiene a lo sumo una preimagen, es decir, para cada y perteneciente a b existe a lo sumo un x perteneciente a a, tal que f de x igual y. Esto nos quiere decir que todo elemento del codominio tiene que tener una preimagen. Las funciones trigonométricas, al ser periódicas, no son biyectivas, y al no ser biyectivas no se pueden invertir. Entonces, para invertir las funciones tenemos que redefinir su dominio. En este caso agarramos una porción de la gráfica de seno, que va de menos pi medios a pi medios. Ya obteniendo esa gráfica la podemos invertir y darle vuelta, como se ve en esta imagen, que es el seno invertido, ahora con el nuevo dominio de menos 1 a 1. Aplicando con coseno se aplica exactamente lo mismo. Al ser una función periódica no se puede invertir, por lo que agarramos una porción, que en este caso agarramos de 0 a pi, como se puede ver en la gráfica. Y para redefinirlo, nada más damos la inversa, que en este caso es esta nueva función, que el nuevo dominio va de menos 1 a 1. En el caso de tangente es un poco diferente, porque en este caso el ámbito de tangente es en R y no el dominio como en los casos anteriores, por lo que igual tenemos que agarrar una pequeña porción de tangente, que en este caso es de menos 1 medio a 1 medio, menos pi medios a pi medios. Al tener esta porción de tangente ya podemos hacer una función invertible, que se ve a continuación, y en este caso la tangente inversa tiene un nuevo dominio en R y el ámbito en menos pi medios y pi medios.